Buenos días. Bueno, veamos. Me estáis preguntando qué consiste un tricoscan. El tricoscan es un test que, como su nombre indica, trico viene de pelo y scan de escáner. Lo que hace esta prueba es analizar las características del pelo. Y sirve para varias cosas. En primer lugar, sirve para medir la cantidad de pelo que tenemos por centímetro cuadrado en nuestra cabeza. De ese modo podremos hacer un seguimiento más adecuado de los pacientes. Además de ello, sirve para diagnosticar diferentes enfermedades, entre ellas la alopecia androgenética, la alopecia areata, el efluvio telógeno crónico, etcétera, etcétera. Nosotros el tricoscan lo utilizamos fundamentalmente para hacer el diagnóstico de dos enfermedades diferentes. En primer lugar, la alopecia androgenética, que, como todos sabéis, es una de las enfermedades que más afecta a la población. Aproximadamente se calcula que entre un 50% de las mujeres mayores de 50 años padecen en algún grado alopecia androgenética y que aproximadamente el 70% de los varones de más de 50 años padecen alopecia androgenética. Esta enfermedad, que se caracteriza por una miniaturización, es decir, porque el calibre y el tamaño de los pelos va haciéndose progresivamente más fino, podemos diagnosticarla de una forma muy adecuada con el tricoscan. Vemos que a posteriori os enseñarán, podemos observar cómo los pelos se van haciendo finos, mientras que se ven otros pelos que tienen un grosor adecuado. Además, podemos diagnosticar el efluvio telógeno. El efluvio telógeno es una enfermedad que consiste en que hay una pérdida de pelo masiva. Una pérdida de pelo masiva que puede producirse en periodos de tiempo corto. Por ejemplo, cuando una mujer da a luz, a partir del tercer, cuarto o quinto mes puede haber una pérdida masiva de pelo. O también puede observarse, pues, por ejemplo, cuando hay pérdidas de hierro, cuando hay episodios de estrés. Vemos los efluvios telógenos agudos. Por otro lado, tenemos los efluvios telógenos crónicos. En este caso, las pacientes, que son normalmente las que más aquejan este problema, nos cuentan que tienen caída de pelo muy importante a lo largo de todo el año. Las pacientes nos cuentan que todos los días pues les caen 50, 60, 70 pelos y que obviamente pues vienen muy asustadas por la situación. El efluvio telógeno se diagnostica de una forma diferente en el tricoscan, porque el efluvio telógeno, lo que nosotros observamos no es que el pelo se va haciendo más fino y va desapareciendo, sino que lo que observamos es que el equilibrio entre las diferentes fases del pelo se altera. En condiciones normales, una parte de nuestros pelos están en fase de anágeno, que es una fase de crecimiento, y una fase de nuestros pelos están en fase de telógeno. Cuando el pelo crece, estamos en fase de anágeno y esa duración de ese proceso suele ser aproximadamente de unos 7 años. Lo que observamos es que en las pacientes que tienen un efluvio telógeno crónico, esa fase de crecimiento de anágeno no es tan larga, se empieza a cortar. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero vemos pacientes que esa fase de crecimiento es de 3 años, de 2 años, de 1 año, y los pacientes cuentan obviamente que tienen menos mata, que el pelo no les crece tanto y que se notan menos volumen de pelo. Cuando nosotros hacemos el tricoscan para el diagnóstico del efluvio telógeno, el paciente acude a nuestra consulta, se hace un pequeño rasurado, luego veréis cómo se hace, y se le solicita que vuelva a las 48 horas. A las 48 horas nosotros podremos diferenciar mediante el escáner qué pelos están en fase de anágeno y qué pelos están en fase de telógeno, porque la velocidad de crecimiento de esos pelos es diferente y el escáner, según cuánto ha crecido el pelo, sabrá qué porcentaje de pelos están en telógeno y qué porcentaje de pelos están en anágeno. De ese modo podemos diagnosticar que el paciente tiene un efluvio telógeno. Sin embargo, en el caso de la alopecia androgenética, como os contaba antes, no es necesario que el paciente vuelva a las 48 horas, porque lo que queremos ver es si realmente tenemos un fenómeno de miniaturización. Y eso directamente, cuando ponemos el escáner en las zonas para estudiar, vemos que el pelo está disminuyendo de calibre y se ve cada vez y progresivamente se ve más fino. Por eso estos pacientes el mismo día se puede hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Además de para un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado, el tricoscan nos ofrece un seguimiento adecuado. Lo más importante en la patología capilar es la evidencia científica. En los últimos años se ha visto y en las últimas décadas se ha visto como en internet proliferan los
tratamientos milagrosos para hacer que el paciente recupere el pelo, tratamientos para que volvamos a tener todo el pelo que teníamos, etcétera, etcétera. Una serie de tratamientos que no tienen ninguna evidencia científica y no tienen ningún resultado sólido. Nosotros queremos realmente ver si nuestros pacientes responden o no responden al tratamiento. Y para ello necesitamos cuantificar, poder contar qué cantidad de pelos tenía nuestro paciente antes de empezar el tratamiento y qué cantidad de pelos tiene el paciente cuando ha transcurrido un año. De ese modo podremos verificar y ratificar que el paciente tiene una buena respuesta al tratamiento. Y en el caso de que no fuera así, podríamos modificar el tratamiento para buscar esa respuesta. Los estudios que se han hecho en pacientes con alopecia androgenética, con diferentes fármacos y con diferentes tratamientos, han llegado a obtener resultados de estabilización en la cantidad de pelo en el 85% de los pacientes. Es decir, el tratamiento de la alopecia androgenética actualmente es un tratamiento eficaz. Es un tratamiento que consigue unos resultados brillantes en el 85% de nuestros pacientes, pero con aquellos fármacos y con aquellos tratamientos que han demostrado su eficacia, no con inventos que nos sirven para pocas cosas. Por último, aclarar que las vitaminas, que es lo que te dan en todos los lados, pues son para aportar nutrientes al pelo. La gran mayoría de los problemas de alopecia no tienen nada que ver con los déficits vitamínicos, y las vitaminas no son la solución para la alopecia, sino un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado para cada una de las diferentes enfermedades del pelo. Me han dicho en la consulta que me harías un peladito o dos peladitos. Exacto, vamos a realizar dos rasurados pequeños que no se van a ver, son casi imperceptibles, uno en la zona anterior y otro en la zona posterior. Y tras ese rasurado tengo que volver, me han dicho, sí, mañana, pasado. Exacto, tendrá que volver en 48 horas para que realicemos la microfotografía del estudio con el tricoscan. Muy bien, ¿Vale? Pues vale. Muy bien. No se preocupe porque ya verá cómo no se va a notar casi. Vale, pues ya está, Lola. Muchas gracias. Que es una prueba diagnóstica por imagen, y lo que veremos cuando realicemos la fotografía es la densidad del cabello, en qué fase del ciclo está y sobre todo la miniaturización, que eso nos importa mucho ya que puede determinar el grado de alopecia que sufre. ¿Vale? Para empezar haremos dos cortecitos, uno anterior y uno posterior. Son pequeñitos, no se nota casi nada. Ya ponemos una solución . Vale. El siguiente paso que vamos a hacer es realizar la microfotografía. Una anterior . Y una posterior. He ido la foto macroscópica y el programa ha realizado la microscópica. Procede a analizarlo. Esta sería la anterior. Y esta sería la microfotografía posterior. Bueno, y ahora que ya tenemos los informes, ¿qué nos falta? Pues ahora cogemos los informes y nos iremos a la consulta del doctor, y con el tricoscan él ya tendrá un diagnóstico más
Lola, ¿me acompaña? Sí.